Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a la transmisión en vivo de nuestro servicio en la iglesia. Estamos en tiempos de cuarentena, de quedarse en casa y definitivamente hay que seguir las instrucciones, las indicaciones de las autoridades. Por supuesto que, como lo he dicho y lo he venido diciendo siempre, si tienes necesidad de salir a trabajar, de cumplir con tus responsabilidades laborales y tienes que salir, sal sin miedo, toma tus precauciones y primeramente Dios, todo estará bien. Así es que buenas noches a todos, les damos la bienvenida. Estoy haciendo un poco de tiempo para que se vayan conectando. Ya habíamos anunciado por ahí que estaríamos en vivo, que estaríamos transmitiendo hoy. Hoy es martes, es día de reunión en la iglesia y así como lo he venido diciendo antes, los templos, los edificios son los que están cerrados. Nosotros, la iglesia, no hemos cerrado, así es que todos ustedes sean bienvenidos y con la ayuda del Señor estaremos teniendo nuestro servicio esta noche. Les amamos, les bendecimos y enviamos un fuerte saludo y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Pues bien, damos inicio a nuestra reunión. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Orar es platicar con Dios, es decirle a Dios lo que hay en nuestro corazón, plantearle nuestra necesidad y lo que estamos esperando que Él haga y realice, nuestra confianza y nuestra fe en Él para que así sea hecho. Así es que vamos a orar. Les voy a invitar a que cierren sus ojos por un momento. No hay nada místico, como lo he dicho antes, no hay nada místico en cerrar los ojos, solamente es para no distraernos y esperamos que la palabra de Dios sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así es que Dios les bendiga, bienvenidos todos y hagamos una oración para ponernos en las manos del Señor respecto a lo que estamos esperando que Dios haga. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Bendecimos tu nombre y agradecemos, Señor, tu fidelidad. Gracias, bendito Padre, porque tú has sido bueno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te adoramos y pedimos que sea tu Espíritu Santo quien hable, quien traiga bendición a nuestras vidas y traiga fortaleza a nuestro corazón. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Bendice a todos aquellos que reciban esta palabra, que se conecten en este momento y que estén siendo ministrados por tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Pues bienvenidos sean. Esa puerta cierra. Gracias. Bienvenidos sean todos. Hoy quiero compartir un tema que me parece interesante. Gracias de verdad a todos los que nos escuchan. Y a veces dentro de la iglesia hablamos de tener temor y temblor, oímos esta frase de Pablo que dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, y de repente pareciera que hay una contradicción en la Biblia respecto a si debemos de tener o no tener temor. Recordemos las palabras en la Escritura que dicen que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y entonces surge la incertidumbre o surge la duda si hay que tener temor o no, que hay que tener miedo o no. Y precisamente ese es el tema que quiero compartir con ustedes esta hora, con temor y temblor. El miedo es un sentimiento que tiene un efecto sobre nosotros. Puede prepararte para enfrentar una batalla, pelear, enfrentar un enemigo, enfrentar una circunstancia, un momento en que tu vida está en riesgo, o puede hacerte huir. El miedo tiene esa facultad en nuestro cerebro para preparar nuestro cuerpo, para llenarlo de energía o incluso hacerlo más ligero. Pero el miedo puede tener un efecto de parálisis, paralizarnos. Y lamentablemente nos han enseñado mal acerca del miedo. Nos han enseñado que una de tres opciones: o nos enseñan a no tener miedo, o nos enseñan a tener mucho miedo, o nos enseñan a vivir con miedo.
Pareciera que es lo mismo, pero no, en realidad hay una condición del ser humano para enfrentarlo, las situaciones y enfrentar el temor, y entonces vivir o encontrarse en diferentes momentos o en diferentes circunstancias para poder acercarse a su salvación, es decir, a ser salvado por haber resuelto una circunstancia, o a ser paralizado y ser atrapado por alguna circunstancia. Entonces nos enseñan mal respecto al miedo, nos enseñan mal respecto a cómo vivir con respecto y en el entendimiento de qué es el miedo. Entonces, como nos enseñan mal, vivimos o con miedo, vivimos asustados, o vivimos, como les decía, si nos enseñan a no tener miedo, esto va a provocar que seamos insensibles o incluso imprudentes. Yo me acuerdo muy pequeño, cuando era muy niño, había una serie de marionetas que se llamaba Juan sin miedo. Y a mí me gustaba mucho esa serie porque yo creía que Juan no tenía miedo. Y entonces había cosas que yo tenía miedo, y entonces yo quería saber cómo ese muñequito le hacía para no tener miedo. Pero el miedo puede hacer que cuando nos enseñan a no tener miedo, incluso a los hombres se les dice: tú no debes de llorar, no sea chillón, no sea gallina, no sea cobarde, y nos enseñan muchas cosas que realmente, en lugar de ayudarnos, nos perjudican. Y entonces nos encontramos en una situación de vivir con miedo, de enfrentar el miedo. Y nos volvemos insensibles, es decir, ya para poder vencer al miedo tienes que ser insensible. Una persona que es valiente no es aquella que no tiene miedo, una persona valiente es aquella que enfrenta su miedo y lo supera. Pero una persona sin miedo se vuelve insensible y al rato no tiene pudor, no tiene precaución, es imprudente, puede poner en riesgo su vida y la de los demás. Entonces, cuando nos enseñan a no tener miedo, es un grave error. La otra cosa que nos enseñan es a tener mucho miedo, es decir, vivir asustados. Todo el tiempo, todas las cosas nos asustan. No toques allí, no toques allá, no veas esto, no veas lo otro, no subas, no bajes, no hables, no digas, no opines, no pienses. Y entonces esa enseñanza nos tiene quietos, nos tiene paralizados, y llega el momento en que nos vuelve indiferentes. Podemos ver a una persona sufriendo, padeciendo, teniendo alguna circunstancia difícil, y nos volvemos indiferentes. No nos importa lo que le esté pasando a otro, no queremos, probablemente no nos interesa a nosotros porque creemos que nunca nos va a pasar, pero esa insensibilidad es causa de que nos han enseñado a vivir con miedo. No sé si han visto de repente en las redes sociales videos donde hay una persona accidentada y está casi desangrándose, muriéndose, y hay como 10 gentes ahí filmando ese accidente. Esa insensibilidad es por causa de miedo. Esa insensibilidad es por causa de que no me importa, yo no puedo hacer nada por él. Pero si tienes un teléfono en la mano y estás grabando y lo estás subiendo a las redes, bien puedes llamar a emergencias y buscar la ayuda para esa persona que está en peligro. Pero no lo hacemos porque el miedo nos hace quedarnos quietos y nos hace ser indiferentes a lo que nos rodea. Entonces, no se trata de vivir sin miedo, pero tampoco se trata de vivir con mucho miedo. Y la otra cosa que nos enseñan es a vivir siempre con miedo, es decir, que siempre tengas miedo a todo. Ese pensamiento con miedo es un sometimiento a la voluntad de las personas, y entonces las personas se someten a aquellos que infunden el miedo. Hoy se habla mucho de si esto de la contingencia del COVID, que si es un modo de controlar, que si está coartando libertades, que si está en contra de nuestros derechos, que si es una opresión del gobierno mundial o de la economía mundial, o qué hay detrás de todo esto. Por supuesto que hay algo detrás de todo esto, pero nosotros no tenemos que vivir con miedo. Por supuesto que están tratando de someter a la gente a un terror
terror, a un miedo, por supuesto que sí, pero nosotros no tenemos que vivir con miedo. Por eso mi consejo es: escucha lo que dicen las autoridades, y si tiene, en lo posible, y si tienes que salir, sal sin miedo, sal de tu casa sin miedo, toma todas tus precauciones, lávate bien las manos, usa gel antibacterial, si puedes usar un cubrebocas, úsalo, lávate las manos constantemente, no te lleves las manos a los ojos. Todas las recomendaciones que te han dicho, síguelas, pero no vivas con miedo. Después, cuando termine esto, cuando salgamos de esta circunstancia y cuando salgamos de esta situación, vive sin miedo. Entonces, ¿por qué entonces el apóstol Pablo nos dice que vivamos o que tengamos en nuestro interior cuidando, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor? Y para eso quiero llevarte al pasaje donde Pablo lo menciona, que es en Filipenses capítulo 2, versículo 18. Si tú ya nos estás viendo, bienvenido. Si estás pasando por aquí, te recomiendo que te quedes hasta el final. Vamos a tocar un tema muy interesante que espero sea de bendición para tu vida. Así es que dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18, dice la palabra de Dios. Te leo el texto para que, si no tienes una Biblia a la mano, sepas lo que la Biblia dice. Y dice la escritura, otra vez digo la cita, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Y dice la palabra de Dios así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Estas palabras del apóstol Pablo son una instrucción a la iglesia en Filipo, que son los filipenses, y les escribe estas líneas y estas palabras respecto a su salvación. En los versículos anteriores, en el mismo capítulo 2, en el versículo 1 al 11, el apóstol Pablo explica cómo el Señor Jesucristo se entregó en sacrificio por amor, dando su vida, no escatimando el ser igual a Dios como algo a lo que podía aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice Pablo, para tomar forma de hombre, y siendo hombre tomó forma de siervo, y siendo siervo fue obediente hasta la muerte, y no solamente una muerte, sino una muerte vergonzosa, que era la muerte en la cruz, y que después de todo eso Jesús lo sufrió porque miraba más allá de la cruz, menospreciando el sufrimiento, menospreciando el castigo, sabiendo que la corona de lo que le esperaba era mucho mayor. Y Pablo empieza este capítulo 2 explicando el sacrificio de Jesucristo, diciendo lo que Jesús había hecho para que los hermanos en Filipos entendieran que Jesús lo había dado todo, y por esa misma razón ahora los filipenses tendrían que hacer un esfuerzo mayúsculo, un esfuerzo mayor por ser y por tener una vida que agradara a Dios, una vida que diera testimonio de lo que ellos habían decidido creer. Lamentablemente, como nos enseñan a vivir con miedo, no alcanzamos a mirar lo que Dios está queriendo que vivamos y que aprendamos de sus enseñanzas. Pensamos, incluso creemos, que Dios es quien impone todas las reglas religiosas para que nosotros vivamos atemorizados. La iglesia, de todas las religiones que hay, la iglesia ha funcionado como ese detonador de miedo, donde la gente se espanta, donde la gente vive asustada, donde la gente vive con miedo, porque no tienen la certeza, primero, de su salvación, y en segundo lugar, no tienen la seguridad
para saber que Dios no está ahí para castigarlos. Al contrario, su mayor temor es estar pensando que si ellos se equivocan o fallan, en cualquier momento Dios podría castigarlos o Dios podría ejercer un castigo sobre ellos. Y viven con miedo, viven atemorizados, viven asustados, pensando en lo que podría pasarles. Y entonces el apóstol Pablo les habla y les dice, después de darles el testimonio de lo que hizo Jesucristo por todos nosotros y poniéndoselos a ellos en primera persona, diciéndoles, lo hizo por ustedes, ahora ustedes. Por eso dice en el versículo 12, empieza diciendo por tanto, es decir, lo que ya hizo Jesús debe traer como consecuencia en sus vidas un comportamiento que sea apegado a la instrucción y a la enseñanza que han recibido. Entonces no es una cuestión de castigo, no es una cuestión de vivir con miedo. Lamentablemente las religiones han sembrado ese miedo, pero el Señor no pensó, Dios no pensó o no ha pensado nunca en que nosotros vivamos con miedo. Es verdad, quiero aclarar esto, es verdad que la Biblia dice que nosotros tenemos que tener temor de Dios, es decir, que nosotros tenemos que manifestar este respeto reverente, este respeto de honra, de conciencia, de convicción personal, de decidir no hacer aquello que a Dios ofende. Es ese temor y el respeto con el que deberíamos de conducirnos. No es un miedo a de que si hago esto Dios me va a castigar, aunque tienes que tener presente que todos nuestros actos tienen consecuencias. Así es que y que no podemos burlarnos de Dios. Así es que lo primero que le dice el apóstol Pablo a los filipenses en el versículo 12 y 13, si ustedes pueden leerlo ahí conmigo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Dice el apóstol Pablo, ustedes han obedecido y han obedecido siempre. Pareciera que es palabras irónicas de Pablo, como tratando de generar un poco de conciencia. No, Pablo no está argumentando en una metáfora o haciendo una referencia que si ellos pudieran conducirse de la manera como si lo hicieran. O sea, no es algo que está diciendo Pablo, ojalá lo hicieran en un futuro, o dejando un entredicho que más adelante ustedes podrían comportarse en obediencia. No, Pablo está diciendo ellos, que dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y en el versículo 12 al principio dice, como siempre habéis obedecido. Es decir, los filipenses habían recibido la palabra del Señor y habían decidido obedecer al Señor, habían decidido hacerle caso a Dios. Y el apóstol Pablo no está sugiriendo que pudieran hacer más adelante, sino que está reconociendo lo que ellos han venido haciendo. Estuviera Pablo o no estuviera Pablo, ellos se comportaban o se conducían correctamente. En estos días de encierro y de cuarentena no se trata de esperar ser vigilados o ser vistos por alguien para tener el comportamiento adecuado. Si los templos están cerrados ahora, no significa que entonces estamos de vacaciones y podemos olvidarnos de todo lo que hemos aprendido de la fe y de la palabra de Dios y decir, bueno, como ahorita la iglesia está cerrada, entonces somos libres y podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana porque la iglesia está cerrada. No, la iglesia no está cerrada, están cerrados los templos, pero nosotros seguimos siendo salvos, nosotros seguimos siendo cristianos, nosotros seguimos siendo hijos de Dios, y entonces donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos tendríamos que tener un comportamiento como Pablo le dice a los filipenses, como siempre lo han tenido, esté yo ahí o no esté allí. Y luego le dice, ocupaos, al final del versículo 2 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este temor y temblor no es con miedo, o sea, no es con miedo y pánico, no dice tiembla de pánico, no, asústate, ten tantito temor en tu corazón porque Dios te va a castigar. No se refiere a esto, Pablo. Me quiero imaginar, y oía al hermano Max Lucado en su libro, y dice el hermano Max Lucado que cuando el apóstol Pablo habla de cuidar de la salvación con temor y temblor, es como si tú llevaras una caja lo suficientemente grande donde tus fuerzas apenas te alcanzan para sostenerla y cargarla, pero dentro de la caja llevarás vasos o copas de vidrio, de un vidrio muy frágil,
y entonces tuvieras que moverlo de un lugar a otro, y en ese traslado o en ese movimiento de un lado a otro, entonces tú podrías o llevarías con mucho cuidado esa caja. Es tu responsabilidad y tendrías que tener cuidado al trasladarla. Eso es con temor y temblor. Es decir, no es con miedo, no es con pánico, no es con terror. Cuando dice Pablo, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, no está diciendo con miedo, esperando a que Dios los castigue. No, es más bien con ese cuidado, con ese respeto, con esa atención que requiere cuidar de esa caja con copas y vasos de frágil cristal y que tienes que trasladar de un lado a otro. Vas cuidando de no tropezar, vas cuidando de no caer, vas cuidando de no chocar con nada, porque sabes que lo que llevas en tus manos puede o podría quebrarse. Eso es lo que se refiere Pablo. Con temor y temblor se refiere a hacerlo con mucho cuidado, haciéndonos responsables de aquello de lo que Dios nos ha dado. No es para tener miedo, sino para entender que nuestra salvación debemos de tener cuidado de ella. Tenemos que ocuparnos, dice Pablo. No estés preocupado por lo que va a pasar. Mucha gente está preocupada por si ya es el rapto, porque si ya viene Jesús, porque si la tribulación. Yo creo que asustados por si esto pudiera suceder en estos días. Hay mucha gente asustada por ello. Pero no se trata de estar asustados o vivir con miedo por lo que pudiera pasar. Se trata de ocuparte para que lo que te corresponde a ti o lo que te corresponde como hijo de Dios a ti cuidar, tengas el cuidado de hacerlo y no nos volvamos irresponsables. Esto es importante porque mucha gente piensa que las religiones son las que salvan, que las religiones son las que dan las oportunidades, pero el que da las oportunidades es Dios, y Dios nos hace responsables a nosotros, a cada uno, a cada persona de nuestra salvación. Por eso tendríamos que tener cuidado y ocuparnos con mucho cuidado de qué hacemos con nuestras vidas, de cómo nos comportamos, de qué actitudes tenemos, cuáles son las palabras que salen de nuestra boca, porque eso es lo que refleja realmente en lo que creemos, y lo que tú crees, lo que tú esperas que Dios haga con tu vida, eres responsable de cuidarlo. En estos días de contingencia, el personal de salud tiene que tener mucho cuidado de no contagiarse y de no contagiar a otros. Lamentablemente recibimos hoy la noticia de que son muchos los médicos, enfermeras que están siendo contagiados por este virus, y no quiero generar pánico entre ustedes, ni quiero que estén pensando que qué terrible, qué feo, qué está pasando. No quiero decir eso, pero lo que quiero decir es que los médicos saben que ellos deben de cuidarse, saben que tienen que tener sus precauciones, saben que deben de cuidar la ropa, las manos, ponerse su cubreboca, ponerse los lentes o la careta que necesitan, y saben que lo tienen que hacer y lo están haciendo. Yo lo veo con mis compañeros de trabajo y lo están haciendo porque es importante cuidarse. No ser valentones y decir, a mí no me va a pasar, no pasa nada, es una mentira del gobierno, es un fraude, todo esto. Y ser imprudentes y no hacerlo, y no cuidarse. Sin embargo, saben por conciencia, por educación académica, por formación profesional, saben que tienen que tomar precauciones y la están tomando, e incluso al llegar a casa toman sus precauciones, porque es importante que se haga, que es importante que se tomen esas precauciones. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque es tu responsabilidad hacerlo. De la misma manera Dios dice, yo te otorgo la salvación. Ya lo explicaba Pablo del versículo 1 al versículo 11 del capítulo 2 de Filipenses. Ya lo explicaba Pablo, ya se los conté ahora. Pero de la misma manera Pablo dice, Jesús ya hizo lo que tenía que hacer para otorgarnos la salvación. Ahora nos corresponde a nosotros cuidar, ocuparnos de la salvación, ocuparnos de cuidar, de hacer lo correcto. Porque dice en el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios va a producir en ti, amado hermano, hermana, Dios va a producir en ti el que cuides tu comportamiento. Dios va a producir en ti eso, el querer como el hacer. Y me llamaba la atención la palabra que usa Pablo, que es producir. Producir es una forma de... Puede ser de manera natural o puede ser de manera artificial. Es decir, la tierra produce frutos.
El ser humano produce calzado. Y tanto una como la otra, tanto la manera natural en la que se producen las cosas, como el fruto de la tierra, esa es una forma natural. Y tanto el hombre que trabaja, se esfuerza y produce un producto, en ambos hay un valor de lo que se produce. Y me parece importante porque cuando alguien interviene, no es la naturaleza que por sí misma produce fruto, sino alguien más interviene en esa producción, entonces se le da un valor agregado. Es decir, lo que no se produce en nosotros de manera natural, como lo es el querer como el hacer, sino que Dios interviene para producirlo en nosotros, lleva un valor agregado. Es decir, es todavía más valioso lo que se genera en nosotros porque Dios ha intervenido para producir en nosotros el querer como el hacer. Y dice, para que se cumpla, dice el versículo 13, Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, pues Dios es en quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ya el apóstol Pablo lo había dicho en Romanos capítulo 12, cuando dice que para que comprobemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, bien podríamos considerar que la mejor forma de comprobar la buena voluntad de Dios, como lo dice Pablo en Romanos, es ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación, porque ya Dios pondrá en nosotros el querer hacerlo. Así es que sí es importante que nosotros consideremos que el temor y temblor con el que deberíamos de conducirnos respecto a nuestra salvación no es el miedo, no es vivir con miedo, no es vivir aterrorizados o vivir sometidos o vivir indiferentes o vivir valentones, imprudentes respecto a nuestra salvación, sino, como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor, cuidar el regalo precioso que por gracia hemos recibido y que Dios nos ha dado, que es la salvación. Y nosotros somos responsables de ello. Tú, yo, tus hijos, los hijos de tus hijos serán responsables de lo que Dios te ha dado, de la salvación, de ese regalo precioso que es la salvación. Y conforme Dios bendice tu vida y te da ese querer como el hacer por su buena voluntad, o para que se cumpla su buena voluntad en ti, entonces encontrarás que es bueno para ti descubrir la razón del por qué sería bueno o por qué deberíamos nosotros vivir cuidando y ocupándonos de la salvación. Bueno, ahí mismo el apóstol Pablo, en los versículos 14 al 16, dice Pablo: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Lo que dice el apóstol Pablo es que ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios deberíamos de actuar. Definitivamente, cuando tú tienes temor y temblor de Dios, es decir, cuando tienes este temor y temblor reverente, este cuidado de lo que Dios te ha otorgado, está asimilado a la responsabilidad que tienes de cuidar tu salvación, una salvación tan grande que Dios nos ha otorgado. Entonces, reflejas en ese compromiso del vivir como hijo de Dios, porque cuando tú vives como hijo de Dios, se refleja en nuestro comportamiento, se refleja en nuestra conducta, en lo que hacemos, cómo hablamos, lo que decimos. Algo que ha afectado mucho a nuestra capacidad de alcance y de convencimiento a otros es que nos la pasamos regañando al mundo de lo que está haciendo mal, nos la pasamos diciéndole a la gente pecadora, nos la pasamos diciéndole a aquellos que han fallado a Dios, hipócritas, y nos la pasamos acusando y señalando, como lo hacían los escribas y los fariseos en el primer siglo, y que se daban a la tarea de juzgar. Pero es interesante ver cómo nuestro Señor Jesús, por ejemplo, en el caso de la mujer adúltera, que cuando ella es
descubierta en adulterio y la presentan delante de Jesús como para ponerle una trampa, ni siquiera para ayudar a la mujer o ni siquiera para señalar a la mujer que había pecado, sino más bien era el instrumento, era como el objeto que ellos iban a usar para ponerle una trampa a Jesús y que Jesús cometiera algún tipo de sacrilegio teológico o algún tipo de falta a sus reglas y a sus dogmas religiosos. Y entonces llevan esta trampa y le dicen, la vamos a apedrear, ya todos listos para apedrearla, porque la ley de Moisés dice que debemos de apedrearlas, y le recitan la ley a Jesús, y Jesús solamente le dice a todos ellos: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y cada uno, dice la Biblia, que cada uno fue soltando las piedras y se fue alejando, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos se fueron, o desde el más pequeño al más grande, pero todos se fueron y dejaron a la mujer ahí. Y el mismo Señor Jesús le dice a la mujer: mujer, ya no está ninguno de los que te condenan, ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. Creo que la diferencia de mensaje que da nuestro Señor Jesús, hay una diferencia con nosotros, porque como hijos de Dios deberíamos de reflejar en nuestro comportamiento y con nuestras palabras, deberíamos de reflejar lo que nuestro Señor Jesús hacía. No ser jueces, fiscales, verdugos de aquellos que le han fallado y se han equivocado, porque así como ellos ahora pudieran fallar y pecar, nosotros también lo hicimos en algún momento. Por eso el apóstol Pablo da algunas recomendaciones de que como hijos de Dios deberían tener, o deberíamos de tener, aquellos que hemos decidido confiar en el Señor. Y la enseñanza es simple, dice nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo acerca de ser hijos de Dios, de vivir como hijos de nuestro Señor, salvados por nuestro Señor Jesucristo. Dice: sin murmuraciones y contiendas. Si algo deberíamos de reflejar nosotros es no estar con murmuraciones y contiendas. De verdad es muy difícil, les soy honesto. A mí me ha costado trabajo y me cuesta trabajo todavía pasar por esta copa y decir ya no más, nunca más, no lo volveré a hacer. A veces, de repente, como ser humano, le confieso, de repente caemos en ese juego, en esa trampa de las emociones, y nos dejamos llevar y sacudir y caemos en las murmuraciones y contiendas. No me estoy jactando de que porque lo hice ya está bien, o porque lo hice soy un condenado, sino para que entendamos que tenemos que superarlo, tenemos que vivir para superarlo, tenemos que aprender a superarlo y entenderlo para que no suceda más en nosotros. Pablo le dice a los filipenses, otra vez, versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, es decir, todo. ¿Cuánto? Todo lo que hagas en tu trabajo, en tu casa, lo que te toque hacer, lo que vayas a hacer, hazlo sin murmuraciones, hazlo sin lamentar que te toca hacerlo, hazlo sin quejarte porque te toca hacerlo. Incluso si estás cansado, no lo hagas quejándote. Insisto, es algo que cuesta mucho trabajo, pero que vale la pena reflexionar en ello y que vale la pena hacerlo sin murmuraciones. Hoy las cosas, las circunstancias han cambiado, y de lo que estamos acostumbrados a ver y de lo que estábamos acostumbrados a experimentar en nuestra cotidianidad, hoy está completamente alterado y las cosas son muy diferentes a como eran antes. Y entonces lo que hacíamos y cómo vivíamos y la manera en cómo nos conducíamos hoy ha cambiado, y tenemos por lo tanto que enfrentar nuestras circunstancias y enfrentar lo que vivimos de la manera que podamos nosotros, o que podamos de alguna forma vivir haciendo lo que hacemos sin murmuraciones y contiendas. Así es que dice el apóstol Pablo, como hijos, sin murmuraciones y contiendas. Y también dice Pablo en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Se hizo famosa una canción, y no sé ni quién la canta ni por qué la canta, pero decía: antes muerta que sencilla. Y mucha gente se ha creído esa falacia, se ha creído esa mentira, y tal pareciera que ser sencillo es vergonzoso, que ser sencillo es bochornoso, que ser sencillo es una razón de humillación, o de ser la vergüenza, o de que los demás te malmiren, y nos dejamos llevar mucho por eso, y eso mueve nuestro corazón,
porque lo que menos queremos es ser sencillos. Pero si alguien fue sencillo y nos dejó ejemplo de ello, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue sencillo. Mucho se ha dicho que no, que él tenía mucho dinero, que por eso traía el tesorero, que sus ropas eran lujosas. La verdad es que aunque fuera así, aunque vistiera bien o tuviera mucho dinero, su comportamiento era sencillo. Igual se sentaba a la mesa con publicanos, con pecadores, con prostitutas, que igual se sentaba a la mesa de aquellos principales de la sinagoga, o iba a la casa de Jairo, o se acercaba con un soldado romano principal del ejército de Roma, ahí en la tierra donde Jesús andaba. Pero eso no le quitaba su sencillez. Podría estar con los más altos o podría estar con los más pobres, pero eso no le quitaba su sencillez. Podría haber tenido mucho o podría no haber tenido nada. Como en alguna ocasión le dijo a un joven rico, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza, haciendo referencia a que no tenía propiedades en este mundo de lo cual él pudiera estar tranquilo para recibir de aquel maestro a quien estaba dispuesto a seguir. Entonces, podemos ser sencillos. No, el ser sencillo no es ser pobre, quiero aclararlo. No porque no tengas nada ya eres sencillo, no es así. El ser sencillo es entender que tengas o no tengas, tú eres importante, tú vales, tú tienes un valor y una importancia para Dios, y por ende tu vida es importante para Dios. Tan es importante que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Entonces, sin importar cuánto tengas, tú puedes ser sencillo. Y dice Pablo, irreprensibles también. ¿Qué es irreprensible? Que no hay quien te pueda señalar o acusar de algo. El mismo Señor Jesús dijo que si nos acosaban injustamente, seríamos bienaventurados. Es decir, alguien puede decir mil cosas de ti, que eres esto, que eres un otro, que eres aquello, y señalarte y acusarte, incluso difamarte, inventar chismes respecto a ti, respecto a tu vida. Y si así fuera, si alguien se atreviera a hacerlo, no significa que lo eres, no significa que es verdad. Por eso eso pudiera pasar, eso pudiera suceder, que alguien tratara de defamarte. Pero el asunto es, el mismo Señor Jesús dice, pero si los acusan con justicia, bueno, pues se lo ganaron. O sea, es parte del fruto de lo que ustedes hicieron, de lo que ustedes mismos sembraron. Entonces, hay que ser irreprensibles, no tendría que haber señalamiento contra nosotros, hay que ser sencillos, es decir, no apegarnos a las cosas de este mundo, soltarlas, dejarlas ir, no afanarnos por ellas, no servir para ellas. Y luego dice el apóstol Pablo a los filipenses, ahí en el capítulo 2, ahora en el versículo 16, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Perdón, me brinqué una parte del versículo 15, dice, al final del versículo 15, antes de ir al 16, perdone usted, dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Fíjese que me pareció interesante porque el apóstol Pablo decía como luminarias, y revisando un luminar es una estrella, es un astro en el cielo que brilla con luz propia. Entonces el apóstol Pablo le dice, ustedes brillen en medio de esta generación maligna y perversa, brillen con luz propia. Y esto es interesante porque de repente caemos en una falsa humildad de decir, no, es que todo el Señor y yo soy un gusano. Sí, por supuesto, toda la gloria es para Dios, pero Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado capacidades, conocimiento, esfuerzo, y tendrías que esforzarte, y como todo lo que Dios ha añadido a tu vida, haz lo que brille, haz que salga esa luz propia con la que Dios te ha abastecido, con la que Dios te ha dado la capacidad de brillar en medio de una generación maligna y perversa. Estos días de ociosidad para mucha gente, las redes sociales están invadidas de información, desinformación, fake news, noticias de odio, comentarios de odio, le llaman los chavos hate, es odio pues que la gente está publicando porque están de ociosos, porque no hayan qué hacer con su tiempo, porque no hayan qué hacer con su vida, y se la pasan en las redes sociales inventando, difamando y haciendo mal uso de ellas. Pero por eso es importante que entendamos como hijos de Dios que tenemos que brillar,
que en lugar de estar compartiendo ese odio o estar compartiendo malas noticias o falsas noticias, compartamos esperanza, compartamos vida, compartamos buenas noticias, ayudemos a la gente, compartamos la ayuda que podemos dar en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, pero dejemos de odiar, dejemos de estar sembrando odio a los demás pensando que estamos haciendo lo correcto, porque incluso hay quienes se llenan la boca de decir, es que es la verdad y Dios me dice que hable con la verdad, pero si eso está promoviendo odios y está promoviendo desestabilización y está promoviendo inseguridad y está promoviendo temor y pavor, entonces no lo compartas, no ayudes. Hace unos días yo compartí, porque de repente empezaron a publicar una foto y un video que subieron a las redes sociales de que Joaquín Guzmán Loera, o al que conocemos aquí en México como el Chapo Guzmán, de repente su familia, sus hijos, no sé cuántos ni quiénes de ellos, pero empezaron a repartir despensas en los pueblos cercanos a donde vivía o vive el Chapo Guzmán. Y bueno, vivía porque se supone ahora está preso en Estados Unidos. Y entonces empezaron a repartir despensas incluso con la foto del Chapo Guzmán, y yo veía gente que conozco, que se supone que es entendida, que se supone que tiene estudios. Yo veía que compartían eso y decían, el Chapo Guzmán está haciendo más que el gobierno, y ponían el video y ponían la foto. Yo decía, ¿en serio? Y entonces yo compartí algo que me encontré por ahí, y lo pueden encontrar ahí en mi perfil de Facebook. Pueden encontrar que yo compartí, no promuevas, no le hagas propaganda gratis al narcotráfico. Y me empezaron a contestar y me empezaron a decir, me mandaron mensajes en privado, incluso hubo quienes me mandaron mensajes de odio en privado diciendo, es que cómo te atreves a juzgar a que te crees muy santo, te crees muy puro. De verdad que fue algo impresionante. Yo dije, wow, ¿en serio? O sea, ¿en serio vamos a apapachar la maldad? ¿Vamos a concebir la maldad como bueno? Bien decía el apóstol Isaías, que llegaré al día en que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Estamos en esos días ya. Hoy estamos en los días en que las cosas buenas son llamadas malas. Hablar de Dios es malo, hablar de moral es malo, hablar de ética, de principios, de valores es malo, es promover el odio, es ser xenófobo o ser machista o ser patriarcal, y hay un montón de cosas que se están diciendo ahora, porque llega el tiempo en que a lo bueno se le ha llamado malo y a lo malo se le ha llamado bueno. Entonces hoy, como hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, como hijos de Dios, cuidando con temor y temblor nuestra salvación, tendríamos nosotros que actuar sin murmuraciones, haciendo lo que nos toca. Todo lo que hagamos, siempre todo lo que hagamos tendría que ser sin murmuraciones y sin contiendas, siendo irreprensibles y sencillos como hijos de Dios, como deberíamos de ser, porque de repente nos llenamos la boca a los cristianos y decimos, soy hijo de Dios, y quítense, háganse un lado y casi pónganme alfombra roja para que pase sobre ella. Casi es una actitud que algunos tenemos, pero el apóstol Pablo dice, no, sencillos como hijos de Dios, brillando con tu luz propia, brillando con la luz que ya Dios te ha dado. Somos luz. El mismo Señor Jesús dijo que seríamos la luz del mundo. Tenemos una capacidad propia para que alumbremos aquello que está en tinieblas. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, lo que sea que publiques en tus redes sociales, lo que sea que compartas, las conversaciones que tengas con tus compañeros en el trabajo, con tu propia familia, que sean conversaciones que reflejen la luz de Dios en tu vida, que reflejen aquello que crees, no por el hecho de decir ya soy hijo de Dios, ya el resto le toca a Dios. No, nosotros tenemos una responsabilidad, y dice el apóstol Pablo ahora sí en el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Asidos es sujetados, manteniendo en alto, sujetándonos en alto de la palabra de vida, de la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que estar sólidos, firmes, para que podamos dar un reflejo de aquellos que nos han enseñado, de aquellos que nos han compartido la palabra, aquellos que han transmitido un mensaje, de aquellos que han invertido tiempo para estudiar la Biblia y dejarnos más claro el conocimiento que en ella está escrito, para que lo que ellos hicieron no sea en vano. No sea en vano lo que hagas, no sea en vano. ¿A poco no sientes como dolor, como coraje, como frustración de que haces algo
y de nada sirvió, nadie lo valoró, nadie lo aplaudió, nadie te está viendo en Facebook, nadie está ahí y de repente sientes que es inútil tu trabajo y tu esfuerzo y dices, es en vano todo lo que hago, es en vano mi sacrificio, es en vano mis ganas de cambiar y de ser una mejor persona, es en vano porque nadie lo está considerando. Dice el apóstol Pablo, no, sujétate de la palabra de vida, vive conforme a la palabra de vida, mantén esto en alto como un principio importante de tu existencia, mantén en alto este principio, esfuérzate por vivir de esa manera y entonces, aquellos que han trabajado por ti, tus líderes, tus pastores, tus maestros, aquellos que se han esforzado por darte un buen ejemplo, tus propios padres que se han esforzado por dar un buen ejemplo, no habrán trabajado en vano. Aquí Pablo se presenta en primera persona porque él es el que había trabajado con los filipenses y Pablo le dice a ellos, quiero sentirme tranquilo que el esfuerzo que he hecho, que el trabajo que he hecho, que la carrera que he caminado, que el sacrificio que he dado no ha sido en vano, porque los veo a ustedes esforzándose por vivir conforme a la palabra de Dios, a la palabra de vida, que sea lo que rija, guíe y controle su existencia. Por último, Pablo habla de sí mismo diciendo en el versículo 17 y 18, y para esto quisiera leerles la Nueva Versión Internacional, dice, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicios que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. ¿Sabe? La mayor satisfacción que podemos tener dentro de la iglesia del Señor es ver a alguien convertirse a Cristo. Es ver a alguien que se acerca a Dios, es ver a alguien que confía en el Señor, es ver a alguien que sana, es ver a alguien que se restaura su vida, que se restaura su matrimonio, que deja las adicciones, que deja su vieja manera de vivir y empieza a encontrar en Dios un estilo de vida distinto, un estilo de vida diferente. Es bien padre verlo, es bien padre ver en la iglesia cómo llega un invitado y al final del servicio o a medio servicio, no sé, dependiendo de la iglesia, se hace el llamado y este invitado pasa y recibe a Cristo. Es padrísimo, es emocionante ver a los niños alabar al Señor. Pero hemos dejado de alegrarnos por lo que sucede en la iglesia. Yo les decía al principio de esta cuarentena, creo lo dije en el primer servicio que hicimos en vivo a través del internet, creo que lo mencioné, no recuerdo bien si fue en el primero o en el segundo, pero algo que mencioné fue que íbamos a aprender a tener a la iglesia con un valor, porque ahora que no la teníamos aprenderíamos a valorarla. Y aprenderíamos a saludar con gusto al hermano que está al lado. Aprenderíamos a anhelar a ver a los hermanos. Aprenderíamos a adorar al Señor con un gran grupo de alabanza o con un hermano que tocara rin, rin, ran, ran. Y aprenderíamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, porque los tiempos están cambiando. Y aún de esto que estamos viviendo, aún de esta circunstancia que está pasando, y que las iglesias, los templos son los que están cerrados, y que esto nos permitiría a nosotros valorar lo que ahora no tenemos. Y lamentablemente la iglesia de repente entra en un estado de comodidad, entra en un estado de conformismo, donde ya ir a la iglesia es común, donde ya ir a la iglesia es algo simple, sencillo, ya no importa, ya da lo mismo, y da lo mismo si vas o si no vas a la iglesia. El apóstol Pablo dice, yo me alegro por lo que Dios, y no me importaría que mi vida fuera derramada sobre un sacrificio, para que su fe se fortalezca, para que ustedes crezcan y se mantengan firmes en la confianza de lo que Dios quiere hacer sobre su vida. El apóstol Pablo dice estas palabras, pero dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es decir, el apóstol Pablo estaba contento por lo que estaba viendo con los hermanos en Filipo y se sentía feliz por ello, y dice, me gozo por lo que veo en ustedes. De repente, como pastores, nos sentimos contentos de ver que llega el hermano o la hermana que ya tiene rato que no va a la iglesia. Nos da gusto ver que algún niño le agrada y quiere formar parte del grupo de alabanza. Nos da gusto ver a la hermana que se quiere involucrar en la oración, o aquel hermano que dice, yo quiero venir a limpiar el templo, pastor, y de repente eso te llena de alegría, porque te das cuenta que alguien está aprendiendo a mantener con temor y temblor su salvación. Es importante que puedas gozarte por lo que está pasando.
De repente en la iglesia encontramos que si a alguien se le ocurre barrer y le dice al pastor, pastor, yo quiero barrer, déjeme barrer, yo quiero barrer las escaleras, yo quiero lavar los baños. De repente no falta aquel que diga, no, él no es digno de lavar los baños, pero nadie los lava. Pastor, yo quiero subir a tocar en la alabanza. No, él no es digno de tocar en la alabanza. Pero nadie toca, nadie quiere participar de la alabanza. Pastor, yo quiero ir a las cárceles y a los hospitales y no falta aquel que diga, no, él no es digno. Pero entonces alguien más que lo haga. Por eso no depende de nosotros, y por eso le entiendo al apóstol Pablo cuando dice, a mí me da gusto ver que se apunten, a mí me da gusto ver que participen, a mí me da gusto ver que se involucren, que estén dispuestos, me da gusto y les comparto mi alegría. Ahora ustedes compártanme la alegría. ¿Qué es lo que les produce a ustedes alegría? Escuchar un mensaje, participar de la alabanza, estar en la oración. Díganme qué es lo que les produce alegría, les dice Pablo. Amada iglesia, aquellos que escuchen ahora el mensaje, aquellos que están escuchando ahora el mensaje y aquellos que van a escuchar después este mensaje, deberíamos estar felices por lo que ahora tenemos en nuestra congregación. ¿Vendrán tiempos mejores? Sí, por supuesto. Pero si ahora no aprendemos a tener con temor y temblor nuestra salvación y atenderla y cuidarla y conducirnos sin murmuraciones y contiendas y ser irreprensibles y sencillos y ser luminarias en medio de tanta maldad y tanta perversidad y no podemos comportarnos como hijo de Dios, no tendremos gozo. De repente llegamos a la iglesia y el que está al frente dirigiendo la alabanza dice, hermano, gócese. ¿Y por qué tienes que decirle a la iglesia que se goce? La iglesia ya debería de estar dispuesta a gozarse. Y el hermano con un propósito de meter a la iglesia ese espíritu de adoración, insiste, hermano, ahora levante sus manos. Tú deberías de entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza y levantando las manos. Pero de repente ya hemos entrado en una comodidad. Hemos entrado en un conformismo, hemos entrado en una tibieza. Yo espero que después de este tiempo en el que hemos tenido que quedarnos en casa, yo espero que después de esto la iglesia despierte. Y esta generación que está a punto de experimentar la ola más grande de avivamiento y de experimentar la llenura del Espíritu Santo y la plenitud de dones y talentos que el Señor derramará sobre su iglesia, yo espero que esta generación despierte y empiece a tener una alegría incontenible, donde el hecho simple de estar en la iglesia ya debería de estar produciendo en nosotros plenitud, alegría, gozo, satisfacción, sentirnos bien, decir, wow, hoy el Señor me habló, hoy el Señor trajo una palabra, hoy sentí un renuevo, un refresco, un remanso, un refrigerio en mi alma, para que pueda yo levantarme en medio de toda circunstancia y poder brillar con luz propia y poder acercarme a otros y que otros puedan acercarse a Dios. Queremos ver eso. Yo me alegro con cada hermano y hermana de la congregación que se involucra, que participa, que ofrenda, que diezma, que ayuda, que contribuye, que cuando se hace una convocatoria, ahí está, son los primeros en anotarse, que cuando se hace una petición, son los primeros en decir cómo ayudo, cómo participo. A mí me da mucho gusto verlo. Nos alegra verlo, se los hemos dicho, hermanos, se los hemos dicho a la iglesia. Nos da mucho gusto ver su participación, su respuesta a la convocatoria que Dios hace. Nos llena de alegría. Ahora ustedes compártanos. Mándenos un mensaje y díganle a la pastora, díganme a mí me da mucho gusto estar en la oración, a mí me da mucho gusto estar en la alabanza, me llena de alegría ver a los niños subir a su clase y que haya un maestro que los esté cuidando. A mí me da mucho gusto la palabra porque me desafía, me confronta, me reta a ser mejor cada día. Yo espero en el Señor que esta palabra nos lleve a entender que debemos ser responsables y cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Como dije al principio, como esa caja de vasos de cristal o de copas de cristal que no quieres que se rompa una sola de ellas. Y por eso vas a evitar el tropezar, el caer, el chocar, el molestarte, el dejarlas caer, porque son muy valiosas para ti. Así debería de ser nuestra salvación, valiosa para cuidarla,
valiosa para anhelar tener una vida completa, plena, llena de bendiciones. Amados, el Señor les bendiga. Estamos terminando, nos da mucho gusto verles y espero en el Señor que puedan recibir la palabra, la enseñanza y la fortaleza de Dios en estos días. Confío con todo mi corazón que sentirás alegría, gozo, júbilo de saber que tienes una iglesia a la que perteneces, a donde asistes, donde eres edificado, que una iglesia que te cuida, que te quiere, y a pesar de todo lo que se diga de tu iglesia, a pesar de todo lo que se diga de tu fe, puedes estar seguro de que Dios tiene cuidado de ti. De eso te lo puedo asegurar. Me da mucho gusto, espero que cada uno de ustedes sea bendecido, que cuando escuchen este video cobren ánimo, tengan fe, se fortalezcan en el Señor y puedan encontrar en Dios la gracia y el favor que necesitan para levantarse en medio de todas estas circunstancias y encontrar en el Señor la fuerza que necesitan, la fortaleza que les haga falta. Dios les bendiga. Oremos para terminar este servicio. Que el Señor les lleve con bendición a aquellos que se van conectando. Repitan el mensaje, vale la pena. Les amamos y les bendecimos a todos los que nos han escuchado, a todos que nos hacen llegar sus comentarios, sus mensajes. Hoy no estoy respondiendo a sus mensajes y a sus saludos porque es un servicio en la iglesia. Hoy martes es el servicio de la congregación, pero nos vemos el próximo jueves y ahí tendremos una charla abierta, y el sábado también tendremos una charla abierta. Así es que por lo pronto hoy terminamos nuestro servicio, terminamos nuestra reunión de la iglesia. El Señor les bendiga. Yo espero que ustedes, hermanos de Manto Nuevo, vean este video. Se los estaremos haciendo llegar. Hoy la transmisión fue por Facebook por causas de fuerza mayor, pero trataremos de subir el video a YouTube para que todos lo vean. Un saludo a todos, les amamos, les bendecimos, el Señor sea con ustedes. Gracias a todos. Espero sus comentarios, estaré respondiendo a ellos y nos vemos el próximo jueves. Estará muy bien el tema. Vamos a orar. Que el Señor te tenga en bendición. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por cada hermano y hermana que escuche y vea este video. Te pido que tu Espíritu hable a su corazón tan fuerte, tan claro, tan preciso, que no haya equivocación, y que ellos puedan encontrar en ti la dirección de lo que necesitan y levantarse en el poder de tu Espíritu Santo para hacer maravillas y brillar con luz propia como luminares que son. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, saludos, muchas bendiciones, gracias por acompañarnos, el Señor está con todos ustedes y estamos en contacto, estamos para servirles aquí en Facebook, en Twitter, en YouTube, en WhatsApp. Mándenos su información, sus comentarios, sus sugerencias. Hoy hicimos la transmisión desde aquí, desde mi celular, en casa, pero el próximo domingo también tenemos reunión a través del internet. Recuérdenlo, no se olviden. Nos vemos el domingo también a las 11 de la mañana. Un saludo bien fuerte a todos. La gracia y el favor de Dios les sostenga a cada uno. Les amamos, les bendecimos y bendiciones siempre. Hasta pronto.